Creo que hoy día, hace 10 años, la figura de analista no era muy importante. Yo creo que hoy día en el fútbol al que vamos es importantísimo. El analista de club tiene mucho conocimiento de lo que hay en la plantilla, de los movimientos que han podido haber en los últimos mercados, de conocimiento de jugadores que a lo mejor pueden venir, que pueden... Sobre todo a nivel de horas de trabajo, a veces notamos, según en qué clubes, no en todos, pero que quizá en relación a las horas de curro está un poco devaluada. Cometemos un error, y yo soy el primero, seguramente, que aquí hay unos protagonistas, que son los futbolistas, y un segundo protagonista, que es el entrenador. Y el resto es un segundo plano. Yo me refería a que el entrenador tiene conocimiento de prácticamente lo que le dice, pero no el nivel de detalle. El trabajo está realmente en generar de 3-4 horas de vídeo un vídeo de 7 minutos. ¿Qué debo ver más? ¿Equipo contrario o equipo propio? ¿Tengo que echarle más ojo al análisis individual, que el fútbol son duelos y si lo gano, tal? Para crecimiento de equipo propio, el fútbol profesional es sin duda en el análisis individual y en el trabajo. Cada vez hay más. Pues bienvenidos a un capítulo más de Esfero. Otra semana más. Hoy vamos a hablar de un temita que os va a encantar. Para ello tenemos Fabio Nevado, que ya participó en el del otro día. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Y dos nuevos invitados. El míster Nacho Fernández, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias. Y Ramón Vázquez, analista de categorías inferiores de la selección, de la Federación Española. Sí, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Vamos a hablar de algo que creo que no habíamos tocado mucho, ¿no? Que es la figura un poco de analista, ¿no? Y de análisis, de la importancia del análisis. Primero me gustaría un poco definir los roles que hay dentro de cada equipo. Sé que cada equipo puede hacerlo de diferente forma, ¿no? Pero un poco por diferenciar entre lo que es la figura de analista de club y la figura de analista del propio equipo, ¿no? Del cuerpo técnico, si hay diferencias. Venga, Fabio. Bueno, es algo que puede que sí se dé de manera muy habitual o más habitual en fútbol profesional. Nosotros, por ejemplo, estamos pues bastante acostumbrados a tratar con una figura de analista de club que permanece en la estructura del club independientemente del cuerpo técnico que esté. Y luego muchos cuerpos técnicos, no todos, porque cada uno tiene una configuración distinta, como veníamos comentando, pero están incorporando también una figura de analista del cuerpo técnico que normalmente va asociada a lo que sería el contrato del entrenador y que cuando finaliza la etapa del cuerpo técnico en el club pues suele salir y permanecer con ese entrenador, ¿no? Pero ¿qué diferencias hay, Ramón, por ejemplo? O sea, ¿qué ves? Yo creo que ahí estoy de acuerdo con Fabio, en el sentido que yo creo que las dos figuras, o sea, la situación ideal es que existan las dos, porque entre las dos se van a nutrir. Es verdad que son figuras diferentes, porque creo que los intereses también, aunque vayan de la mano de los intereses del club, al final todos los que estamos allí, hablo de mi situación, porque yo viví la situación de ser analista de club y compartir cuerpo técnico con analistas que sí venían más con el entrenador. Al final los intereses son comunes, pero el analista de club tiene un perfil que conoce bien la idiosincrasia de cada club, las necesidades, conoce, no sé, por ponerte un ejemplo, en mi caso que estaba en el Sevilla, pues cómo funciona el club, la relación que tiene con la afición, que para nosotros allí en Sevilla era muy importante en ese caso. Entonces, tienes conocimiento que si lo sumas al del míster, en este caso al analista del cuerpo técnico, pues al final que ya tiene un bagaje mucho más importante, un conocimiento mucho más importante de lo que necesita el entrenador para que los jugadores rindan, pues al final si se suman esos dos perfiles yo creo que es bastante interesante la unión o la comunión que puede salir de ahí. Al final era lo que tratábamos nosotros de hacer, poner todos los servicios que tiene el club de la mano en la mano del entrenador, y muchas veces ese puente de unión es ese perfil que muchas veces viene con el cuerpo técnico, que es ese analista. Por aterrizarlo y poner ejemplos, ¿no? ¿Qué puede hacer uno de club junto con el que viene con el míster? Mira, en nuestro caso, yo he tenido, por suerte, por desgracia, he trabajado con muchos entrenadores allí en el ámbito del Sevilla, y de la mano del analista del cuerpo técnico casi siempre
aceleraba muchísimo más los procesos, porque a través de él conocíamos de primera mano las necesidades que tenía a nivel técnico-táctico, lo que quería implantar, por ejemplo, en el equipo. Son situaciones que llevan un tiempo. Si no tienes una pretemporada, como ha sido nuestro caso en muchas ocasiones, pues esa figura acelera muchísimo, muchísimo ese proceso. A la hora de conocer jugadores, pues si se une esas dos figuras o esos dos perfiles, el analista del club tiene mucho conocimiento de lo que hay en la plantilla, de los movimientos que han podido haber en los últimos mercados, de conocimiento de jugadores que a lo mejor pueden venir, que pueden... Entonces, creo que es importante que se dé esa situación. Sé que en muchos clubes no es posible que se dé, pero creo que a nivel de competencia, todas las más cercanas y de confianza del cuerpo técnico, creo que las asume ese analista de cuerpo técnico, y las que tienen más que ver con el conocimiento del club, de jugadores que ya echen, pues a lo mejor las asumíamos un poco los analistas del club. Pero al final el objetivo, ya te digo, que era el mismo. Ahí, mister. Sí, quisiera que estoy de acuerdo con las Sí. dos cosas que han dicho ellos. Para hacer un repaso, creo que el analista de club es más a más distancia, Sí. ¿no? En el tiempo, Sí, sí. como dice, el analizar jugadores y demás, y mirar un poco, no por el futuro del club, pero sí un poco eso. Y el analista de entrenador es en el día a día. Sabes Sí. que si pierdes 2 partidos estás en tu casa. Entonces es una mirada mucho más corta. No, pero estoy de acuerdo con todo lo que ellos dicen, que creo que son dos figuras muy importantes que tienen que existir en el fútbol y que hoy día en los cuerpos técnicos de equipos de primera división y segunda división es normal tenerlos. Ya que están aquí tanto Nacho como Ramón, que yo creo que yo, por ejemplo, he coincidido trabajando desde la Liga con Nacho como analista o como asistente de cuerpo técnico y con Ramón como analista de Club de Sevilla. Desde que llegué estaba Ramón y hasta hace muy poco tiempo estaba Ramón. Bueno, Hasta Ramón y el mayo, resto. hasta mayo. Entonces, al final, lo importante yo creo que es cuando decía Ramón, ¿no? Por suerte o por desgracia para el club, que tenga que cambiar muchas veces de entrenador, pero para Claro. suerte como él, a A eso nivel me egoísta y refería. personal, Riqueza. de poder enriquecerse, ¿no? Y yo creo que es bueno que puedan, pues eso, lo han comentado bastante bien, ¿no? Uno está más cerca del cuerpo técnico y probablemente conoce más qué necesita o qué decisiones va a tomar el entrenador o cómo le gusta al entrenador ver, pues, ciertos aspectos del rival, del jugador individual. Y la otra figura es importante porque, y es importante tanto a nivel de analista como de asistente, como incluso de preparador físico de club, que nosotros siempre pensamos o abogamos mucho por ese tipo de figuras, porque cuando un cuerpo técnico sale, tiene que haber alguien en el club, alguien que permanezca en el club, que sea capaz de acumular, de retener, de registrar todo ese trabajo que se ha hecho, que no se pierda, para que el cuerpo técnico que llegue no llegue a un desierto, Claro. sino que llegue y que digan, oye, aquí se estaba trabajando así, este futbolista tiene esta serie de aspectos de mejora, esto lo hace bien, esto no, aquí hemos sufrido, aquí no. Yo creo que eso es importantísimo. A nosotros nos pasaba al principio de este proceso, nosotros aprendimos un montón, porque al principio, claro, a nosotros nos ponen, yo te hablo de la primera temporada que hago yo en Sevilla, es la de Berizzo. Claro, cuando nosotros empezamos como analistas de club, como ese perfil no había nadie. Entonces, creamos el departamento y cuando incluimos ese perfil en el cuerpo técnico de primer equipo, claro, a Berizzo pasa el primer tramo de la temporada y lo cesan, y cuando viene Vincenzo Montella, claro, era cambiarlo todo y adaptarlo todo a la figura de Vincenzo, que era el que venía. Tampoco funciona. Y creo que viene Joaquín, creo que fue la primera temporada que vuelve Joaquín Caparrós, y ahora había que volver a adaptarlo todo. Entonces, ahí nos dimos cuenta, sobre todo al principio, que, tío, ya que nosotros, como dice Nacho en este caso, con toda la certeza del mundo, tenemos más estabilidad dentro de la estructura, tío, ¿por qué no preparamos algo que, como dice Fabio, que cuando venga un cuerpo técnico tú le digas, al final tenía muchas cosas en comunes. Casi todos los entrenadores que vienen, cada uno apuntilla o necesita cosas diferentes, pero dentro de un común de Sí. cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue intentar preparar un informe, aglutinarlo todo, toda la información en un informe,
y de esa forma nosotros teníamos esa comunicación directa con el cuerpo técnico o con el analista que venía del cuerpo técnico. Ahí, mister, tú que has visto tantos perfiles, has estado en tantos banquillos, ¿qué responsabilidad? No. Primero, ¿qué aptitudes tiene que tener un analista de los dos perfiles que has comentado? Mira, ¿Cómo lo ves? Creo que hoy día, hace 10 años, la figura de analista no era muy importante. Yo creo que hoy día en el fútbol al que vamos es importantísimo. Yo creo que en las reuniones de los cuerpos técnicos, donde se preparan los planes de partido, donde se preparan las tareas, donde se hacen todas estas cosas, creo que deben estar, porque es que al final el que mejor conoce al equipo rival, hablemos de eso, ¿no? Entonces creo que es una figura muy importante. Lógicamente, a última hora tiene la toma de decisiones el entrenador, pero creo que es una figura que la voy a poner al nivel del preparador físico o de un segundo entrenador o asistente, ¿no? Creo que, como digo, en los últimos años ha ido creciendo y para bien, y creo que es muy necesaria, porque, por repetir, en los planes de partido, qué mejor que él, que conoce cómo realmente juega el rival, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Las tareas que quieres preparar, pues él también te puede ayudar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la selección española, con Monse, era una persona que estaba todo el día con nosotros, preparando los planes de partido, preparando las tareas, y en ese sentido. Y después la otra figura del analista de club, yo creo que también es muy importante, también la confección de plantilla, durante si hay algún cambio en diciembre. Bueno, creo que son dos figuras, tanto una como la otra, que en el fútbol actual no cabe pensar que no deben estar, todo lo contrario. A mí me alegra que Nacho lo ponga en valor, porque sí que nosotros que trabajamos, pues eso, que siempre trabajamos con los mismos analistas de club, normalmente que perduran en el tiempo y que tienen una estancia en el mismo puesto durante bastante tiempo, y con los analistas de cuerpo técnico que van y vienen y se van moviendo dentro de diferentes equipos, sí que notamos que muchas veces la figura de club, para todo el trabajo que saca adelante, sobre todo a nivel de horas de trabajo, a veces notamos, según en qué clubes, no en todos, pero que quizá en relación a las horas de curro está un poco devaluada. Es verdad que la figura más, que por así decirlo, que en la que más confía el cuerpo técnico, que tiene quizá más que aportar al cuerpo técnico, porque forma parte de un cuerpo técnico, y al final, si el equipo no gana, y esto es así, pues va a tener que salir, es el analista del cuerpo técnico, y hay más confianza, hay un vínculo personal, y es normal, y es muy común ver eso que ha dicho, que comentaba Nacho. Es verdad que con las de club, depende de los contextos, pero a veces te encuentras que es más una primera capa de trabajo más, ¿cómo decirte? Más monótona, más ¿no, grueso. Ramón? Más Sí. grueso y O sea, muy como parecida. un primer filtrado, ¿no? de ese tipo de informaciones, sí. ¿Qué información distinta o qué información de valor aporta un analista que no sepa ya, entre comillas, el entrenador o segundo entrenador? Porque muchas veces, que lo hablamos el otro día con Fabio, ¿no? Hay cosas que ya el entrenador lo ve, ¿no? Quiero decir, que no me llegue una información que esto ya sé. Yo te iba a contestar una cosa, pero no sé si decírtela porque a lo mejor me quedo sin trabajo, ¿no? Pero yo te iba a decir que al final, entrenadores de primera, segunda división, el 80%, 85, 90% de lo que tú le vayas a aportar, normalmente lo sabe. O sea, lo sabe en el sentido de que conoce a los equipos. Lo que pasa es que sí que es verdad que nosotros tratamos de profundizar más, de llegar a lo mejor, y no solo a enseñarlo en una imagen. Mira, bueno, o sí, no solo a comunicárselo, sino también a ver de qué forma, o a estudiar un poco el proceso no solo de qué le llega al entrenador, porque esto no se trata de lo que le llega al entrenador. Se trata al final de cómo le puede llegar al jugador y cómo puede hacer que ese jugador rinda mejor en un partido. Entonces, en ese proceso sí que a lo mejor puede ser que en la preparación de la imagen, en el filtrado de la imagen, en el que veamos dos imágenes de un concepto parecido, pero que sepamos filtrar o sepamos preparar la que creemos que puede llegar o que puede hacer más hincapié en ciertos aspectos porque nos beneficia, en la edición de la imagen de la manera que entendamos que nos pueda beneficiar o que pueda ir más de la mano del modelo de juego, de la idea de juego que tenga el entrenador. Al final, también hacemos mucho hincapié en ese proceso. Al final, en el caso de
de una anécdota que tengo con Mendy en este caso. Cuando llega Mendy, me reúne, Monchi me llama Monchi, mira Ramón, que necesitamos a alguien que esté en campo. Y bueno, y viene Mendilibar, claro. Cuando venía Mendy, nosotros no sabíamos que nos íbamos a encontrar, porque mucha gente te decía, bueno, no sabemos cómo trabajar desde el punto de vista del análisis, no sabemos. Tío, pues al final fue una experiencia muy positiva. También los resultados acompañaron, por supuesto. Pero él vino y él decía, mira, yo me veo todos los partidos, absolutamente todos los partidos de primera división, pero no los voy a trabajar ni los voy a preparar como tú, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos el conocimiento de otras herramientas, él tiene muchísimas más competencias en otros ámbitos muchísimo más importantes, tiene que apagar 1000 fuegos en el día a día, tiene que saber cómo llegar a un jugador, tiene que saber qué va a transmitir. Entonces, nosotros estamos en ese segundo plano currando para que después todo ese mensaje fluya hacia el jugador y el jugador sea capaz de aumentar su rendimiento y que nosotros nos beneficiemos de eso en el campo. Como dice el míster, son los jugadores al final. Estoy de acuerdo con él, con eso que dices, ¿no? Que muchas veces ese 85 o ese 80% ya lo saben, pero también es un refuerzo para el entrenador, que ve que está viendo bien las cosas. Pero es que ese 15% o ese 20% que estamos hablando, que a lo mejor un técnico no se da cuenta porque tampoco tiene todo el tiempo, porque si juega miércoles, domingo no tiene ese tiempo para ver 6, 7 partidos. Ese 15% que tú ves de más es igual que te hace ganar el partido. Por eso es tan importante. Yo es que doy mucho valor a todas las personas que hay en un cuerpo técnico, porque yo creo que todos pueden aportar ese granito de arena para que al final el equipo gane, que es lo que buscamos todos. Entonces, estoy de acuerdo contigo que seguramente que muchas de esas cosas que tú le cuentas al entrenador como analista, él las sabe, pero se las estás reforzando. Sí, totalmente. Y ese 15 o 20%, que por poner una cifra, ¿no? Que estamos ahí, que tú le puedes aportar, pues puede ser ganar un partido. A lo mejor marca la diferencia. Al final, el tema del analista o de hablar de cosas o intentar querer cerrar o querer explicar cómo son ciertas cosas en un mundo que es tan abierto y tan cambiante como el fútbol. Cada equipo tiene una estructura, cada entrenador tiene un cuerpo técnico con una estructura, cada entrenador tiene unos flujos de trabajo diferentes al otro, hacen que decir, no, pues esto suele ser así o esto suele ser de esta manera, sea difícil, ¿no? Lo que yo sí que creo que se da es eso, ¿no? El analista, por así decirlo, el entrenador no le dedica tantas horas porque tiene muchas más tareas y cosas probablemente más importantes que tiene que hacerlas él, que no las puede transferir, pues la gestión del vestuario, la gestión de la prensa, director deportivo, la relación con el club y demás. Y el analista sí que puede profundizar mucho o dedicar mucho más tiempo a un análisis más detallado, ¿no? Y probablemente haya cosas específicas del equipo que al entrenador no le dé tiempo a lo mejor a tenerlas claras y lo que decía Nacho, ¿no? Y el analista es capaz de darte una información más concisa y más precisa de algo más micro, pues en este tipo de situaciones sí, pues mira, defiende en bloque bajo, pero y esos pequeños matices pues son al final los importantes para tomar decisiones. Y ahí, mister... Mira, perdón que te interrumpa ahora, una anécdota respecto a ese tema, que creo que bueno, estuvo un poquito de actualidad y es la realidad. En la semifinal de la Eurocopa, el gol que hace Aitana, en la semifinal, en la prórroga, Carlos, el entrenador de portera, se da cuenta que la portera en los centros laterales da un paso demasiado fuera y deja descubierto el primer palo. Pues el gol es ahí. Entonces, es un entrenador, a lo mejor no tiene ese tiempo para poder pararse en ese detalle. Son ¿entiendes? Detalles. Entonces, ese detalle te hace pasar a una final de una Eurocopa. Te pongo ese detalle, te puedo contar alguno más seguro, pero ese es reciente, de hace 4 meses. No, el detalle, por ejemplo, de estudiar los penaltis, el entrenador no tiene tiempo de verse los últimos 25 lanzamientos del lanzador principal. Pero hay otras personas del cuerpo técnico que tienen esa tarea y que posiblemente te hagan ganar un campeonato, un partido, 3 puntos. Claro. Sí. Es que por eso te decía, yo me refería a que el entrenador tiene conocimiento de prácticamente lo que le dice, pero no el nivel de detalle. Claro. Porque hay una diferencia, que es que el entrenador, si eso fuese así, el entrenador, sería analista, sería segundo entrenador, sería entrenador de portero, sería nutricionista, sería preparador físico. Entonces, dentro de un cuerpo técnico, cada uno tenemos nuestra parcela,
en la cual profundizamos y dedicamos el 100% de nuestras horas de trabajo. Entonces, por eso es el llegar a ese nivel de detalle. Pero realmente, al final yo lo que quería resaltar es eso, que los entrenadores que están en la élite prácticamente son locos del fútbol, como lo podemos ser cualquiera. Tienen un conocimiento profundísimo de cualquier equipo al que se vayan a enfrentar. Y hablando, todos tienen un conocimiento pues increíble, están ahí por algo. Nacho, tú has entrenado a los equipos que has entrenado por algo. Claro. ¿Cómo se transmite, digamos, el desacuerdo? ¿O cómo se transmite desde la figura de analista o desde una figura de cuerpo técnico una mala decisión de un entrenador principal? Una mala decisión, oye, pues esto lo hemos hecho mal. ¿Cuándo es el momento adecuado para transmitir eso? ¿Cómo decirlo? Yo creo que cuando un primer entrenador pide una opinión o pide que cada uno pueda dar su opinión sobre un tema, yo creo que uno tiene que ser sincero, natural y responder lo que él cree. Que al final el entrenador decide todo lo contrario, es el que manda y hay que ir a muerte con él. No, aquí no vale reproches, no se trata de eso, si aquí todos queremos ganar. Lo que pasa que yo creo que uno tiene que ser honesto. Yo siempre lo digo, ¿no? Creo que, y ahora voy a la figura mejor de segundo entrenador, ¿no? O cuerpo técnico, o lo que como quieras llamarlo. Creo que tiene que saber cómo piensa el entrenador, ¿no? El primer entrenador, saber qué es lo que él tiene en su cabeza y tener esa respuesta preparada. No, siempre lo repito y me gusta dejarlo claro, no lo que él quiere escuchar, que eso es diferente, sino que dentro de su forma de ver el fútbol, esa respuesta. Entonces, pues lógicamente, cuando te pide opinión, tú das una opinión y él toma la decisión todo lo contrario, no pasa nada, es apoyarlo y otro día, pues eso también muchas veces hace que vaya confiando en ti, porque aquel día me dijo esto y mira, salió esto otro y tomamos esta otra decisión, pero aquí no se trata de echar en cara, no echar en cara, sino ser naturales, decir lo que uno piensa y una vez que está tomada la decisión, todos tenemos que ir en la misma dirección, porque si no, el barco se hunde. Claro, para mí la diferencia, o sea, lo que matizaría es, yo creo que el entrenador al final, o la figura tanto del analista como la del preparador físico, asistente, segundo entrenador, llamémosle como queramos, está para darle respuestas al entrenador en muchas situaciones, ¿no? Es decir, oye, este equipo, ¿cómo hace esto? ¿No? Y para responder preguntas o para aportar información que faciliten la toma de decisiones o que permitan tomar la decisión con la mejor información posible, ¿no? Nosotros hablamos siempre un poco de eso. A la hora de dar tu opinión, ¿no? Yo puedo plantearle al entrenador algo que a lo mejor lo que dice Nacho, ¿no? Conociéndole, a lo mejor sé que no es lo que él espera escuchar o que no es lo que más le apetece hacer o lo que más acostumbrado a estar a hacer. Si el entrenador no va por ese camino, lo que el entrenador tiene que saber, y el analista o el asistente también, es que lo que vamos a hacer a partir de ahora es preparar al equipo lo mejor posible para que eso que ha elegido el entrenador salga. ¿Vale? Y eso es ese es el rol del analista, sí. Es decir, oye, imagínate, pongo un ejemplo, yo creo que hay que jugar con 2 puntas y el entrenador al final dice, no, pues vamos a jugar con 1. Bueno, pues entonces vamos a preparar el equipo para que juegue lo mejor posible con 1. Entonces, si jugamos con 1, pues yo creo que esto y esto nos van a ayudar a hacerlo mejor si jugamos con 1, ¿no? Pero creo que al final el cuerpo técnico está para acompañar, para aportar información y sobre todo para darle confianza y preparar en aquello que el entrenador cree. Porque si él es el entrenador el que cree en ello y el que va a transmitírselo a los jugadores, no puede haber una debilidad ahí, ¿no? Digamos, todas las decisiones que tome el principal, intentar mejorarlas de la mejor manera, ya está. Sí. Es una cualidad del entrenador, que es lo que decía Nacho, el estar abierto y el saber escuchar y el también a la gente, lo que dice Ramón, ¿no? A la gente que se lo gane y que esté fundamentado y que tenga su espacio y que sea un buen profesional, darle también esa confianza para proponer, ¿no? Porque muchas veces, y ahí fíjate, la figura de club, yo creo, de lo que hemos visto y lo que hablamos nosotros muchas veces los cuerpos técnicos, al final de creer en esa misma idea, también son figuras que hoy en día están muy expuestas a la prensa, a los medios, y normalmente hay cierta tendencia a no a encerrarse, pero a lo mejor a ver las cosas con poca perspectiva, es decir, del propio equipo me refiero, ¿no? De lo que está sucediendo, y creo que esa figura que es más de club, que está quizá ligeramente un poco más alejada, tiene a veces más perspectiva para decir, hey,
que esto está bien, que vuestra idea es esta, que tal, pero aquí en el club o aquí, mira, ha funcionado bien esto, o normalmente hemos visto esto otro. Y el saber decir eso en los momentos adecuados y el que el cuerpo técnico sea, en cierto modo, permeable, no a hacer lo que diga el analista, sino a escuchar y a tenerlo en cuenta, yo creo que eso también es una cualidad importante. Yo creo que eso que dices, esa distancia, el analista de club tiene esa posibilidad, entre comillas, porque es, como hablábamos, es más largo en el tiempo, ¿no? El analista, el entrenador, pierde los partidos para casa. Entonces, muchas veces la tensión, el vorágine te lleva a que no puedas pensar, no puedas mirar, y esa otra persona, o muchas veces pasa con los entrenadores, ¿no? Que están en el día a día, entonces se paran, dan un paso para atrás, pasa el segundo, o el asistente, o el preparador físico, y él, esos 3 metros que viene hacia atrás, se le abre la visión, el campo, y ve otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante esa figura ahí. De hecho, nos ha pasado con las formaciones de la liga, nos ha pasado no hace mucho, de ir a un club que ya llevaban, o sea, no era primera visita, ¿no? Llevaban un tiempo. Y de analizar un poco a través de los datos y un poco viendo lo que decían algunos de los informes que tenemos y tal, hablar con ellos sobre lo que estaba siendo su equipo, y ellos me decir, hostia, pues no tenía esa percepción. De verdad tanto. O sea, como decir, no tenía yo la sensación de, pues imagínate, ¿no? De estar jugando con un bloque tan bajo, o que luego el dato es verdad que hay que contextualizarlo. Sí, hay que diseccionarlo bien, hay que ver los porqués, ¿no? Pero que muchas veces, nosotros a veces vamos allí y te pones al final a hablar de fútbol, y es verdad que eso, que dar tu opinión también desde fuera, sobre todo eso, ¿no? Si están dispuestos a escuchar y la respetan y la tienen en cuenta, siempre ayuda. Ahí ya, mister, que esto es algo que creo que se puede, digamos, es algo que se debería analizar en cualquier área, ¿no? Pero ¿cómo podemos discernir lo que es importante de lo que es no tan importante y estamos sobreanalizando? O sea, ¿cómo podemos evitar sobreanalizar? Porque claro, aquí tenemos... Esto me interesa, esto a mí me interesa. Claro, porque si pues, Ramón la tiene al final... No, decírmelo porque a lo mejor estoy trabajando de más. Claro, porque al final, una figura de analista, al final su trabajo es ese, ¿no? Analizar, ¿no? Entonces, claro, una persona tiene que... Normalmente se justifica su trabajo, ¿no? Pero a lo mejor su trabajo es un 10% de lo que verdaderamente es importante sobre el césped. No sé si me entiendes. Creo que antes Ramón lo dijo, ¿no? Que muchas veces es muy importante seleccionar esa foto, ¿vale? No digo eso, ¿no? Pero para que nos entendamos, ¿no? En vez de una película de 1 minuto, esa foto. Entonces yo creo que ahí también el analista tiene que tener esa visión, que creo que es una de las cualidades que debe tener, es pues todo ese trabajo que hace, que son de muchas horas, son de mucho tiempo, son minutos y minutos y minutos de vídeo, ser capaz de compactarlo todo y presentar al entrenador, pues lo que él cree que es importante, que lógicamente, seguramente que de eso que a él le pasa al entrenador va a llegar otro 10% al futbolista, porque si no, el futbolista sí que lo vuelves loco. Claro, entonces, ahí yo creo que es una de las virtudes que tiene que tener ese analista para todo ese trabajo, que es un mogollón. ¿Cuántos partidos analizas? ¿7, 8 partidos? Depende del rival. Por eso te digo, y si a lo mejor vas de domingo a domingo que tienes más tiempo, pues analizas más. Entonces estamos hablando de un número enorme de minutos que un entrenador no tiene tiempo, o es volverlo más loco de lo que tiene que estar por la tensión de la competición, ¿no? Entonces yo creo que ahí son de las virtudes que tiene que tener ese analista para compactar todo eso, y esos minutos que a él le ponga sea capaz de ver la película que se puede dar en ese partido. Si queremos cuantificarlo, afinar un poco más, en mi caso, y hablo siempre de mi caso, yo normalmente cuando analizo un partido suelo invertir entre 4 o 5 horas. De esas 4 o 5 horas normalmente... ¿Por partido analizado? Sí, por partido analizado. De esas 4 o 5 horas a lo mejor saco un resumen de unos 60-70 cortes de ataque, 60-70 cortes de defensa. Si lo multiplicamos al final por los partidos que ves, al final son muchos cortes, ¿no? Entonces, el trabajo está realmente en generar de 3-4 horas de vídeo, claro, un vídeo de 7 minutos, de 6 minutos, de 5 minutos, al final a gusto del consumidor un poco, ¿no? De donde se sienta a gusto cada entrenador, cada cuerpo técnico, lo que quiera transmitir. Y no solo eso, sino afinar tanto que no solo tenga que ver con el rival, sino que los vídeos que vayan a ver enfrentándose a otros rivales tengan que ver con lo que mi entrenador o mi equipo quiere plantear. Se puede reflejar entonces, claro, tu modelo de juego.
Eso es. Entonces, no es tanto el tiempo solo de vídeo que tú estás viendo. Al final, 4 partidos, hay muchas personas en un fin de semana que no se ven 4, se ven los que haya. Entonces, no es eso, es saber o tener el conocimiento para afinar lo máximo posible, no solo para que se transmita en que le llegue un vídeo a un jugador. A lo mejor no es a través de un vídeo. Yo soy de los que piensa que el vídeo está bastante bien, pero si tengo tiempo para generar una tarea que se acerque al contexto de lo que me voy a encontrar en un partido, a lo mejor el trabajo de análisis no es para hacer ese vídeo, es para incidir en esa tarea, en el comportamiento que yo quiero que se dé en el partido que me voy a encontrar. Claro, Entonces, dale, tú. Estoy totalmente de acuerdo con lo que hablábamos al principio, ¿no? Yo creo que en el diseño de tareas, una persona principal tiene que ser, junto al primero y segundo, es el analista por todo eso. No solamente es analizar para hacer vídeos, para tal, sino para las tareas, para los planes de partido. Sí es verdad que el fútbol, pues muchas veces la gente se cree, nada, se ha hecho un vídeo de 6 minutos, pero la gente no sabe el trabajo que tiene detrás, ¿no? Pero ahí está, voy a repetir, muchas veces se repiten muchos patrones de juego. Entonces ahí está la virtud, de, como hablaba antes Ramón, de, bueno, pues en este patrón de juego se da contra un equipo que juega 5-3-2, pero este juega 4-4-2, que se asemeja más a cómo jugamos nosotros, pues voy a dar un pelín más de importancia a esto, sino a los otros. Ahí es donde aparece esas virtudes que hablábamos antes, que debe tener un analista. Yo creo que van por ahí, ¿no? Esos pequeños... está la diferencia entre el que es bueno y el que es menos bueno, ¿no? En cuanto al análisis. Bueno, diferenciar, coger... La rapidez, me imagino es también. uno de los factores que pueden medir, pero al final, mira, los partidos de fútbol, porque esto nos ha pasado a todos. O sea, una cosa es que tú conozcas al rival y luego es sobre lo que tú trabajes el partido, ¿no? Entonces, el partido lo vas a trabajar sobre 3, 4 conceptos a grandes rasgos, ¿no? Es decir, pues vas a trabajar y te vas a focalizar en ciertas fases del juego, ¿no? En ciertos momentos del juego. Entonces, lo ideal es eso, es decir, vale, yo conozco al rival, sé un poco lo que somos como equipo, sé dónde creo dónde va a estar el plan de partido, dónde va a estar el partido, y eso es en lo que profundizo. Y eso en lo que profundizo es eso, seleccionar qué partes de lo que es todo el rival puedo aplicar. Si lo ponemos con un ejemplo, la selección española femenina, pues si yo tengo que enfrentarme a la selección española femenina y sé que van a iniciar en corto, pero yo no voy a presionar alto, pues ¿para qué voy a ver reinicios en largo de ellos? Pues esa parte, pues cada vez que hay un reinicio en largo, que yo sé que no se va a dar contra mí porque no voy a apretar el inicio a lo mejor, pues no necesito analizarlo. Hay gente que a lo mejor invierte tiempo en eso, ¿no? En decir, pues cuando inician el largo hacen esto. Bueno, ¿cuántas veces van a iniciar el largo contra nosotros? Claro. ¿Ninguna o ninguna? Bueno, pues esto lo puedo que sea lo último. pasar por encima. No quiere decir que no lo tengas que conocer como analista, pero sí que es verdad que tú incides en otros patrones que sabes que se van a repetir más, porque al final el tiempo es limitado. Y luego nosotros, por ejemplo, con las herramientas que tenemos o que tienen hoy en día los clubes de primera y de segunda división, las que le provee la liga, siempre hablamos de esto, que no queremos que los analistas, los asistentes, los segundos entrenadores, los entrenadores inviertan mucho tiempo cortando vídeo, sino queremos que inviertan tiempo analizando el vídeo, es decir, viendo fútbol, no cortando fútbol. Hoy en día hay muchas maneras de manera automática, bueno, no automática, pero que te permiten diseccionar o cortar el partido. O sea, de una manera condicionada, tú puedes condicionar una búsqueda para que te devuelva de los partidos que tú consideras como interesantes las acciones que ya están contextualizadas a los patrones de búsqueda que tú tienes o a las variables que a ti te parecen interesantes. Si... no sé, si quieres que jueguen corto y que estén 3 jugadores en ese momento en el campo porque entiendes que hay relaciones, o tú viendo ese mismo partido o analizando ese mismo rival, tú te has dado cuenta que entre esos 3 jugadores normalmente se establecen muchas relaciones en una fase de inicio o reinicio. Pues tú ya eso puedes condicionar una búsqueda para que una herramienta te devuelva eso es, que a lo mejor los cortes que tú quieras. Para ver situaciones de saque en corto de portero a central más luego golpeo en largo, no tengo que verme 5 partidos más para buscar sobre las situaciones, sino simplemente busco esas situaciones y me las devuelve. Pues invertir tiempo en analizar en profundidad qué sucede en esas situaciones, cómo contrarrestarlas o cómo optimizarlas, pero no invertir tiempo en ver no sé cuánto número de partidos para taguear esas situaciones. Al final la experiencia lo que te dice es que los partidos los vas a ver. O sea, los partidos los vas a seguir viendo, porque te contextualizan todo lo que pasa, te dan muchos datos, mucha información de en qué momentos van pasando
o cómo se secuencian las acciones, o lo ves todo, lo ves en un todo, ¿no? En cómo se ha ido sucediendo a lo largo de un partido. Lo que pasa muchas veces cuando buscas o cuando haces esas búsquedas, yo soy de la opinión de que esas búsquedas están muy bien, nos regalan mucho tiempo a los analistas, pero creo que es necesario ver los partidos por esto mismo, porque te permiten contextualizar toda esa información. A lo mejor si solo haces las búsquedas, ¿de qué me sirve a mí que me digan, no, 10 reinicios en corto sobre este perfil? Si no sé cómo se han sucedido, no sé en qué momento. Y que a lo mejor no sé. son porque el rival tiene un determinado jugador en ese sitio Claro, que claro. tiene más problemas. Eso es verle el partido. Estoy Claro. de acuerdo Eso es, totalmente. el contexto, es decir, lo que hay alrededor, no lo podemos obviar, ¿no? Entonces, normalmente nosotros recomendamos o hablamos de ese tipo de búsquedas Claro. cuando tú ya sabes lo que quieres buscar. Es decir, Ujú. tú ya conoces el contexto, tú ya tienes la idea clara de dónde va a estar, en este caso, el plan de partido o en qué aspecto del rival te vas a focalizar, y cuando ya sabes en qué aspectos te vas a focalizar, ya no necesito ver mayor número de partidos, pero sí que quiero analizar en profundidad mayor número de situaciones específicas Claro. de estas o de estas otras. ¿Y cómo, en este caso, cómo priorizo yo un análisis de mi propio equipo, de equipo contrario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debo ver más? ¿Equipo contrario o equipo propio? ¿Qué tengo que ver más? ¿Tengo Esa que buena echarle pregunta, más ¿eh? ojo a balón parado? ¿Tengo que echarle más ojo al análisis individual, que el fútbol son duelos y si lo gano, tal? Viene con los ¿Cómo deberes priorizo hechos. eso? Bueno, yo creo que es muy importante tu equipo, está claro. Yo doy mucha más importancia a mi equipo que al rival, pero es lógico saber en todo momento cómo se va a mover el rival, tanto en ataque como en defensa. O sea que creo que las dos partes son muy importantes, pero dando prioridad al equipo. De esas cosas que decía antes Fabio, que en un partido puedes trabajar 4 o 5, tú a lo mejor en el año tienes 7 o 8 situaciones de juego, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. Pues de esas que tú tienes, ¿cuáles encajarían en ese análisis que has hecho tú con tus analistas, con tu cuerpo técnico? ¿Cuáles y darles prioridad de cara a ese partido, ¿vale? Pero sí, yo creo que partiendo siempre de la premisa que lo más importante somos nosotros. Y el AVP yo creo que hoy día, pues, es obvio que el Arsenal, que es el líder de la liga inglesa, creo que más del 50% son goles a balón parado y un tercio de la liga, de los goles que hay en la liga inglesa son en AVP. O sea, imagínate hoy día la importancia que tiene esa parte del juego, ¿no? AVP es balón parado, Sí, por sí. si... Eso es. Por ejemplo, nosotros en la Eurocopa hemos sido el equipo que más goles ha hecho en AVP, ¿no? Entonces, bueno, aparte... Fíjate, siendo un equipo de mucho juego posicional. Sí, pues, nosotros hacíamos, por Sí, ejemplo, sí. la media en contra era 0,66 por partido y la media defensiva, o sea, goles encajados Sí. 0,66 y goles a favor por partido 3,1 o 3,2. O sea, ¿cuántos de los goles pueden ser en balón parado? En primera división, temporada pasada, Mejor. Ahí los datos 30%. los tienes. 30%. Sí. Aproximadamente. Y Hostia, claro, son luego, muchos. luego mi pensamiento es 30%, vale. ¿Cuánto tiempo... ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que se le dedica a la semana a trabajar entrenar la eso? locura. Y dices, uff, ¿10? Pero yo No creo sé. que ahora en el tiempo, ahora más. Por ejemplo, la figura del nuevo entrenador que tiene el Arsenal, ¿no? Que no Sí. es un nombre, es extranjero, no lo conozco muy bien, pero sé que hay una figura que se dedica Sí, sí. 100% a eso. Supongo Específicamente. que esa persona tenga tiempo. No sé si en el campo o a través de vídeo. Entonces, por ejemplo, en la selección, que es lo más reciente que he tenido, no tienes tiempo en una selección, ¿no? Porque llegan las jugadoras de lunes, vienen de competir el domingo, entrenas o por la tarde o ya entrenas el martes están muy cansadas porque es a los 2 días, o sea que en teoría solo entrenas miércoles, jueves es el día antes, ya viernes compites, o sea, no tienes casi entrenamiento, nos hacíamos a través muchas veces de vídeo, ¿no? Pero sí lo haces. Entonces, bien en el campo o bien en el vídeo, yo creo que es muy importante. Al final, también hay que entender que el balón parado en el fútbol se entrena normalmente, es una situación mucho más analítica, más parada y es más Es desagradable, difícil por así meterla decirlo. en una sesión y que
es algo más desagradable, Es más para, desagradable el jugador, para el más jugador, aburrido. eso es. Más aburrido. Tienes Entonces, que elegir mucho. bien el momento. Hay ese tiempo del... también podríamos hablar de que a lo mejor se entrena en menor porcentaje de tiempo, pero si por lo que sea el entrenamiento es más eficaz, pues a lo mejor no necesitas entrenarla al mismo tiempo, ¿no? Partamos de ahí. Pero, por ejemplo, el otro día, hablando un poco más de los datos, ¿no? En una sesión de las que hacemos con entrenadores sin equipo, hicimos como una pequeña presentación de tendencias de la competición y algunos datos para tener un poco una idea global de cómo es realmente la competición y a nivel de volumetría, qué acciones se suceden, qué acciones no. Y hablábamos del balón parado, que eso, aproximadamente el 30% de los goles son a balón parado, pero aquí hay un poco de truco, ¿no? Pero entendiendo que los goles que se anotan en segunda acción son aquellos que no se anotan directamente en el primer contacto después del saque, es decir, si hablamos de una peinada en el primer palo y luego un remate en el segundo, ese contaría como segunda acción, ¿vale? Ese porcentaje de goles en las últimas 6 temporadas, tanto en primera como en segunda división, nunca ha superado el 50%. Es decir, el de primera acción nunca ha superado el 50%. Claro. El 65% de los goles que se anotan en balón parado son segundas acciones. ¿Y cuánto valor se le da a las segundas acciones en el entrenamiento, ¿no? Que no se trabajan de manera a lo mejor tan específica, aunque sea difícil. Yo creo que van de la mano al final. Sí, bueno, pero creo casi que al final lo difícil es meterlo en un contexto de una sesión de entrenamiento, sobre todo porque al final, por perfiles de jugadores, es algo que necesita, ese trabajo necesita de un porcentaje de atención muy amplio. Hay un Muy puntito alto. de activación distinto. Claro. Entonces tienes que buscar el momento para trabajarlo. Y no es tanto el tiempo, creo yo, como la calidad de la... Por eso decía que hay que generar Es el criterios. cómo, sí. O sea, tú tienes que tener algún criterio para decir, vale, ¿en qué momento me reorganizo en mi estructura de juego dinámico? ¿En qué momento dejo de defender o dejo de marcar a mi jugador? Cuando el balón llega a campo contrario, cuando el balón sale de último tercio, cuando pasan ciertos segundos. Sí. Y, hombre, creo que ahí creo que tenemos margen de mejora a nivel de entrenamiento. Sí, lo que pasa que es lo que hablábamos, ¿no? El ABP, o sea, el balón parado, es difícil porque si estás en una tarea, como dices tú, meterlo en una tarea, se te para, los preparadores físicos normalmente, es que ahora volverá a empezar, están fríos, entonces es difícil, ¿no? Si hacerlo antes, después, si generar algún partidillo de vez en cuando. Claro, a mí me lo metían así mucho. Sí, Nacho, sí, pero si generas un Jueves. partido, tú vas a hacer lo que te ha dicho el entrenador Claro, o lo que crees que te va a servir para meter gol. Que es, aparte de ser muy Es- pesado, que al futbolista no le gusta, no es fácil de Sí. encajarlo en una sesión o hacer eso, más analítico, de dos equipos, 11 contra 11, competitivo, y Yo- que el que pierda pues Claro, tenga que claro. hacer no sé qué. Yo recuerdo que tenía tareas que era que si salía por banda, no por línea de fondo, por banda a partir de 3/4, Ya era tiraba automáticamente córner. Corner, claro. Pero vamos a lo mismo, el contexto es distinto. Al final ya lo pones en un contexto, es que trabajas el balón parado y ¿qué lo trabajas? ¿Contra la defensa que tú Claro. montas Ya. en balón parado o montas una defensa específica ¿A qué le das que tenga que ver prioridad? con la que hace el rival? ¿A tu o- ataque o a tu defensa? Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de plantear el balón parado y el trabajo de balón parado. Y ahora, tío, te quería plantear una reflexión con respecto a la pregunta que nos has hecho de si es más importante trabajar o el trabajo, el análisis de equipo propio o equipo rival. ¿En qué porcentaje puedes incidir tú en lo que te va a plantear el rival? Es que le puedo forzar a ciertas situaciones, pero eso ya es cosa mía, ¿no? Claro, ¿y en qué porcentaje puedes incidir en lo que va a plantear tu equipo? Sí, sí. Poco también, a lo mejor, pero más que en lo que te va a Seguro. plantear el rival. Nosotros- Y sobre todo en el contexto de selección ahora, nos pasa muchas veces que analizamos partidos y decimos, "Hostia, este equipo ha planteado esto frente a este rival, este equipo ha planteado, siempre ha hecho lo mismo", y llega y te enfrentas contra ellos por eso- y te plantea una línea de 6 con Sí, 3 tíos y uno claro. por delante. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces hablamos del plan de partido, ¿no? El plan de partido sí está muy bien y es verdad que tiene que haber un plan de partido, pero la gran mayoría de los partidos a los 10 minutos ya no sirve ese plan de partido, porque vas perdiendo 1-0 o ganas 1-0 o creías que el rival te va a Sí. hacer un bloque alto y te va a un bloque medio o un bloque bajo, crees que te va a hacer con presión con 2 y al final te va con 3 arriba. Entonces, Es que yo lo pensaba. Con no estoy Fab- diciendo que no se debe hacer el plan de partido, pero sí, Sí, que sí. de principio hay un plan de partido, pero el equipo tiene que estar preparado para todas esas situaciones, ser capaces de resolverlas. Pero lo que digo que es curioso que yo estaba acostumbrado a que durante toda la semana, ¿no? Tú preparas un plan de partido. Oye, van a jugar así, tal. Y digo, vale, pero uno, no sabes cómo van a jugar ellos. Ellos sí, está te claro. pueden ajustar de diferente Claro, forma, claro. ¿no? Y es más lo que pasa cuando tú tienes que hacer como el primer cambio del plan de partido, ¿no? El cómo tu equipo se va a ir adaptando Se va a a ajustar lo largo a de lo los que- minutos. Claro. ¿No? Que
Claro, pero me choca. por eso lo que decía Nacho antes, de que él, por ejemplo, le gusta priorizar en equipo propio, yo también soy de esa opinión. A mí me gusta más. Y creo más en que los jugadores tengan unos conceptos colectivos asentados que te permitan modificar o ajustar ciertos matices en función del rival, pero que tú tengas algo a lo que agarrarte. Es decir, que independientemente de que tú hayas planteado el partido para jugar contra una línea de 5, de repente el rival juega con 4, que tú ya tengas herramientas o que el jugador tenga herramientas para irse a eso. Y si ellos no son capaces de detectarlo, que tú desde la banda les digas, chicos, vamos a atacar de esta forma, y que a ellos les suene de que lo has trabajado no de la misma manera, porque a lo mejor durante la semana tienes poco tiempo y ese plan de partido, como tú dices, pero sí 2 semanas antes o 3 semanas antes han hecho esas situaciones. Ahí también yo creo que el analista tiene la responsabilidad. Obviamente el que tiene la importancia de la toma de decisiones al final son los que están abajo y están viviendo el partido, pero normalmente nosotros tenemos una posición privilegiada para interpretar ciertos patrones o ciertas circunstancias que desde el banquillo son difíciles de ver. Ya hay herramientas que te permiten en directo, pues incluso compartir información, la liga tiene varias, compartir información en directo con el banquillo para que el que está abajo esté viendo la misma imagen que estás viendo tú, la misma, o sea, en una cámara que te está dando la visión táctica con todos los jugadores que están en el campo. Una de las diferencias, siempre hablamos de diferencias en categorías, ¿no? Pues siempre de velocidad, de acierto, tal. También, evidentemente, trato de balón, pero puede ser que a lo largo de las categorías, no por los recursos, sino por la calidad de las personas que trabajan ahí, a lo largo de las categorías pueda ser como que se vea lo que uno tarda en darse cuenta de, por ejemplo, dónde tiene que ajustar, el tiempo que tardo en preparar un partido o analizar qué es lo malo que le está pasando a mi equipo, si a lo mejor tardo 4 o 5 partidos o 6 partidos. ¿Esa puede ser la diferencia, esa rapidez de análisis? Yo creo que una de ellas, sin duda. O sea, en primera, yo te diría que hay muchas situaciones que hay ciertos jugadores que es capaz de ajustar solos. O sea, hay ciertos desajustes que en primera el propio jugador, en cuanto suceden, son capaces de ajustarlos sin tener que hablar con el banquillo. Y eso en categorías inferiores a nosotros nos ha costado, o a mí, por los cuerpos técnicos en los que yo he trabajado, nos ha costado siempre históricamente mucho más trabajarlo. Y en primera hay algún desajuste, por lo que hablamos el otro día, por ejemplo, ¿no? Lo de que, pues yo que sé, que el punta te esté disputando los duelos con el lateral. Pues, ¿por qué se hace menos? Pues porque es que todo el mundo lo ajusta igual, pues sacas al central a disputar ahí y pues compensas con un medio centro o corres línea, lo que sea, y ya está. ¿Tú crees que ese talento, no talento, sino esa capacidad se entrena en el jugador? Sí, Yo creo que una parte viene, pero el otro se entrena, está claro. El otro día hablaba con una persona de un cuerpo técnico muy importante, ¿no? De una selección, y él nos decía que tenía mucha suerte en esa selección de tener un nivel de futbolistas de ese nivel, porque ellos eran capaces, lo que decía Fabio ahora mismo, ellos mismos corregir, ¿no? De girarse para atrás y un compañero que a lo mejor era más joven o que no tiene esa capacidad de corregirle, cierra hacia adentro la línea de pase que nos están haciendo mucho daño, y eso te lo da pues la gente que está jugando a máximo nivel. No están ahí porque sean más guapos ni porque muchas veces peguen mejor al balón, no, sino porque esas situaciones las saben manejar tanto en la fase ofensiva como la defensiva. Creo que eso me lo contó Monsalve. Monsalve es central del Hércules, que estuvo en el Dense el año pasado. Nacho. Él debutó con el Atleti y él nos decía, en mi debut, es curioso que es primera división. Dice, Gavi, el Capi, era el que estaba pendiente de mí y encima de su marca, o sea, de su propia labor. Sí. Y encima era capaz, además, de decirme a mí lo que tenía que hacer. Oye, haz esto. Esta persona que me lo cuenta a mí me dice, además el futbolista es un futbolista muy conocido, que él es capaz de estar dirigiendo a los compañeros, pero bien, ¿sabes? Porque hay veces que alguno dirige, pero para beneficiarme yo, porque así corro menos. Todo lo contrario. Y que eso, pues, a esos niveles te ayuda mucho al entrenador, que ellos mismos tienes un entrenador dentro del campo. Claro. Yo también os quería lanzar la reflexión de que yo me estoy dando cuenta ahora de que, a ver, yo estoy en un contexto privilegiado y cuando hablo de categorías inferiores, al final son jugadores de la selección española. Entonces, creo que en España cada vez se entrena mejor. O sea, hay más medios, gente más preparada. Y la reflexión era porque creo que va en contra
de la tendencia que tenemos en la actualidad de que cada vez se juega menos en la calle. Pero es verdad que se entrena. No sé, es una reflexión que quería mandaros porque yo me la hago muchas veces. Y hablando de esto mismo que estabais diciendo de ajustar, al final nosotros en ese contexto te encuentras incluso jugadores que tú te das cuenta que desde una edad bastante temprana, sus 15, sus 16, que son jugadores que están en un momento de formación importante y que ya tienen un bagaje de plantear soluciones que dices tú, ya, yo cuando estoy analizando un partido a lo mejor me doy cuenta que el rival está haciendo algo diferente a lo que estaba planteado y empiezas a ver situaciones que plantean los chavales, tío, y la verdad que hay muchas que te sorprenden y eso quiere decir que aunque haya menos tiempo, que en el tiempo libre se está invirtiendo en jugar como jugábamos todos en la plaza, pero sí es verdad que ese entrenamiento que se hace ahora es de más calidad también y eso también se nota un montón. Yo creo que eso en el entrenador español y en el jugador español, bueno, Iraola, sin ir más lejos, hace un par de años en una entrevista le preguntaban un poco qué echaba de menos de España y hablaba de eso, ¿no? De esa competitividad y de ese entendimiento del juego que tenía el jugador en España para muchas veces o adaptarse más rápido a ciertas situaciones o para resolver los problemas por sí mismo, ¿no? Yo creo que es una virtud, creo que se entrena y te diría más, incluso hay plantillas, por ejemplo, si nos vamos a la plantilla del Rayo Vallecano, por ejemplo, ¿no? que tiene un grueso de jugadores que llevan bastantes años en primera división rindiendo a un buen nivel, ¿no? Creo que es una plantilla que probablemente haga muchas cosas bien y que no necesiten, por así decirlo, tanto del cuerpo técnico como otras que a lo mejor están confeccionadas de una manera diferente, sin tanto jugador con tanto tiempo en la categoría, sin tanto jugador tan asentado, tan veterano, que venga de otras competiciones. Y yo creo que eso también te da al final. Sí, estoy de acuerdo con eso. Aparte de llevar mucho tiempo jugando en primera, en el Rayo. Y juntos, claro, eso es. Sí, y con modelos muy parecidos. Eso es. Yo el otro día los vi contra el Oviedo y igual, salvo dos, el resto son jugadores que llevan 4 o 5 años en el club. Sí, total. Y respecto a esto, yo creo que el entrenador español, al final, y los cuerpos técnicos, yo creo que son de los mejores formados de Europa, ¿no? Y cuando hablo de Europa o del mundo, ¿no? Yo creo que cuando uno sale fuera de España, se da cuenta de que el entrenador español está muy bien valorado fuera de España, ¿no? Yo creo que no es lo mismo el entrenador de hace 25 años, donde muchas veces el entrenador del equipo era el padre de un niño que no tenían entrenador. Ahora no, yo creo que casi todos, pues han conseguido que los equipos todos tengan su titulación, más o menos, pero que todos tengan su titulación, y eso hace que los niños vayan creciendo con el tiempo. Si es verdad que están en grandes canteras, como puede ser pues Sevilla, Betis, Barça, Madrid, Villarreal, Real Madrid, pues ahí se da por hecho que ahí hay buenos técnicos, ¿no? Pero creo que en los restos de equipos también hay buenos entrenadores. Entonces todo eso repercute en eso que dice Ramón, de que hoy día los niños con 16, 17, 18 años llegan mucho mejor al fútbol profesional, llamemos, por gracias a eso, ¿no? Y creo que eso es pues por la buena cultura que hay ahora y lo bien que está visto, porque si tú miras en los mejores equipos del mundo o en las mejores ligas, está lleno de entrenadores españoles. Y yo te diría que viene incluso también yo hace poco estuve en Sudamérica y te diría que no es algo solo específico del fútbol, sino que en los juegos colectivos de espacio compartido, y me puedo ir a un juego de calentamiento. Lo digo porque el equipo estaba calentando y era el típico juego de calentamiento de un viernes o un -2, un -1, que era como el juego de los 10 pases o que con 10 pases con la mano, pillaban a un balón, llevaban a un compañero con el balón y les costaba resolver la situación. Y eran futbolistas de allí de primera división. Entonces creo que desde, por así decirlo, desde la educación física, ese entendimiento táctico o ese entendimiento de la naturaleza del juego, creo que en España en general es ese muy análisis bueno. que ya están haciendo. Al final son jugadores que interpretan situaciones de tiempo y espacio que las resuelven con una facilidad ya. No hablo ya de los que nos encontramos, de los que me estoy encontrando yo en mi contexto, que creo que se está trabajando bien. Se apostó por una idea y creo que esa idea en el jugador español se identifica o se identifica está con teniendo facilidad. rendimiento, Sí. Es que la parte de entender el juego me parece la más importante y la más difícil. Creo que a medida que vas subiendo de categorías es la rapidez de entender el juego, y creo que creo que hay cosas que no se pueden entrenar, sinceramente. Creo que ese procesamiento
Hay jugadores que lo tienen y por eso suben más que Yo otros creo- que no tienen ese procesamiento, digamos. Yo creo que lo que es difícil tener esa velocidad de procesamiento que viene determinada por el jugador que tiene un don, que está totalmente diferenciado de los que somos de la tierra, de los que somos terrenales, ¿no? Pero yo creo que sí que hay capacidad de que generando ciertos contextos, de que teniendo un buen modelo metodológico, que al final generemos comportamiento o mejoremos mucho más en esa velocidad de toma de decisiones, interpretación del juego, identificación de espacio y de hombre libre. Al final, yo creo que ese tiempo sí se puede entrenar. Lo que creo que sí que es un don que está muy diferenciado de los demás, lo que tienen los grandes jugadores, que creo que eso al final es que estás tocado con una varita y... Sí, sí, es verdad que yo creo que eso es, como él dice, viene de fábrica, llamemos así, ¿no? Pero es muy importante con las tareas. Yo creo que eso se puede potenciar a través de juegos de posición, buscar el tercer hombre, que está tanto de moda ahora. Todo eso, el que lo tiene y lo puedes ir mejorando, ¿no? Pero sí es cierto que si solo nos quedamos con eso, no te da para jugar. Todo eso tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿no? Podemos ver en primera división futbolistas que a lo mejor no tienen tanta calidad como otros, que están a lo mejor jugando en primera red o segunda red, que dices, ¿cómo puede estar este futbolista jugando en primera red si tiene una calidad? Pero con eso solo no te da para jugar, tiene que ir acompañado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A lo mejor Giuliano no es el futbolista mejor dotado del mundo, pero esa capacidad que tiene de trabajo, de esfuerzo, de hombre de equipo, actitud, Sí, eso pero le hace... correr a 36 por hora no te lo regalan. Sí, O sea, pero- hay un componente físico, un talento físico que tiene ese chaval. Claro. No, escucha, y las Yo una vez horas- eché a correr con él y me sorprendió. Escucha, yo lo he tenido... Yo soy muy rápido, también te digo. Escúchame, también te digo, yo lo he tenido conmigo y trabaja por el fútbol. O sea, se levanta por la mañana, entrena con el equipo, por las tardes entrena, vuelve a entrenar, el descanso, la alimentación, Sí. es un reloj. Totalmente. Entonces, todo eso, a lo mejor hay futbolistas con un talento muchísimo mayor, pero no juega él. No, y Cuando- luego hay jugadores también que tienen que tienen la capacidad, que es otro componente que es difícil, se puede entrenar, pero yo creo que es difícil de entrenar, que es la competitividad, el saber competir. Y es un jugador que compite en cualquier escenario muy cerca siempre de lo que es su 100%. Y en segunda ves jugadores... digo segunda porque, bueno, ahora quizás sea menos conocida, ¿no? O no sea tan... Pero joder, en segunda ves jugadores que a lo mejor te sorprenderían de por qué están jugando en segunda en vez de estar a lo mejor en primera ref, que creo que hay una línea bastante delgada, y es porque son jugadores muy competitivos, tío, y no pierden la concentración y están siempre con buena actitud y eso al final, el saber competir, tío, es muy importante. Que el jugador más bueno que bonito, ¿no? Pero... Y en relación a esto, yo creo que si tú a cualquiera de los futbolistas que traigas aquí le haces esa pregunta, ¿crees que has tenido alguna vez un compañero que tú pensabas que todos te van a decir? Todos te van a decir, tío, yo cuando era cadete, yo cuando era juvenil, yo cuando estaba en el filial. Sí, Yo te diría que siempre tiene... Y más de uno. Sí. Es así. Pero, a ver, yo lo que pienso es que hay un sesgo, ¿no? De que al final las diferencias son tan mínimas entre categorías que, imagínate, una décima de segundo. Una décima de segundo te puede, visualmente, te puede no parecer muy distinto, ¿no? Pero es que ese tío va a llegar siempre al balón antes que tú. Yeah. Y visualmente a lo mejor no te parece... Si son dos perfiles muy parecidos, están. Ya, pero es que se llega a todos los balones antes que tú. Y eso ya te va a hacer como un escalón por encima aquí. Y no es tan visual. Por eso yo creo que hay algunos jugadores que no son verdaderamente conscientes de la poca diferencia que hay y les genera alguna vez, de alguna forma, frustración. Mira, antes Ramón decía que un par de reflexiones, ¿no? Yo quiero hacer una ahora. Ahora estamos inmersos en la Champions, ¿no? Que ha habido ayer, va a haber hoy otra vez. Creo que de los últimos 9 enfrentamientos, 8 victorias de la Liga Inglesa y una de España, ¿no? Y es físico, porque no creo que sean más inteligentes, no digo que no sean, entendámonos, dentro del fútbol, ¿no? Para esas tomas de decisión, pero sí el físico marca mucho. Por eso es muy importante ese extremo que es un poquito más rápido, que cuando el defensor va a meter la pierna, le mete la puntera, pum, y penalti, o en esas situaciones.
Entonces, hoy día yo creo que el físico es muy importante. Por eso, hablando de todo esto, es muy importante el entrenamiento, pero para que ese entrenamiento surja a su beneficio, hay otras cosas, que es ese entrenamiento invisible que hablamos, ¿no? De la alimentación, del descanso, de hacer las cosas normales, pero dentro de un orden. Y yo creo que eso es muy importante porque hoy en día el físico marca mucho. Y hablando de la fase más individual, ¿no? Lo que he dicho antes, el fútbol son duelos. Si tú ganas tu duelo, seguramente estés mucho más cerca de la victoria, ¿no? Si yo gano a mi lateral siempre o a mi extremo siempre, pues seguramente por mi lado no van a generar mucho peligro. ¿Cómo se trabaja esa parte individual? Yo creo que el deporte del fútbol, como es obvio, ¿no? Es un deporte colectivo, pero que se nutre de esas individualidades. Sí. Cuanto más sectores del campo ganes, y sobre todo hay sectores que son muy importantes, como son los áreas, si tú eres capaz de, mira, pierdo el 80%, pero gano mis 2 áreas, ya te digo que estás muy cerca de ganar, ¿vale? Pero sí es verdad que eso es una cosa muy, muy extrema, ¿no? Pero según vas ganando sectores dentro del campo, ¿vale? Entonces se hace estar mucho más cerca de la victoria. Sí es verdad que vuelvo a repetir que es muy importante el colectivo, pero ese colectivo se nutre de esas situaciones individuales. Entonces es muy importante esos duelos, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Que luego es algo también, por ejemplo, muy difícil de medir. A nivel dato yo creo que no hay una métrica buena que sea capaz de, cuando hablamos de un jugador que sea ganador de duelos, ¿no? Pues yo qué sé, Militao, Casemiro cuando jugaba, esos jugadores que tú dices, joder, que es ganador, es que se va a imponer, ¿no? Eso que lo podemos percibir, ser capaz de ver si un jugador de verdad es ganador de duelos o extrapolar esa capacidad a otro contexto, eso es difícil. Y luego habla un poco en relación a lo que decías antes de que hay cosas que a lo mejor no se perciben, ¿no? Que es llegar al balón una milésima antes, tal. Hay otra cosa que hablaba ayer con un futbolista que me decía que muchas veces la situación de que cuando el futbolista se ve luego en la tele, no le gusta el partido que ha hecho porque en la tele se ve más solo de lo que estaba en algunas situaciones o menos presionado de lo que estaba en algunas situaciones. Sí. Y eso que está también muy de moda ahora del sentirse presionado, ¿no? Que tú a lo mejor te ves en la tele y dices, joder, si estaba solo, ¿cómo no recibí el balón? O ¿cómo jugué de cara si no estaba apretado? Bueno, pues en el campo te sientes apretado en ese momento y eso también tampoco se ve y eso ya es algo que solo percibe, por así decirlo, el propio jugador, ni siquiera te lo puede llevar a contar o no se puede demostrar y creo que también es importante, ¿no? Sí. La percepción del jugador de sus propias capacidades, ¿no? Yo, tirando por la reflexión que tú hacías de las situaciones individuales, de cómo trabajarla, creo que al final estoy totalmente de acuerdo que al final es muy importante el físico que tú... ¿Por qué? Porque al final tú la táctica, ¿para qué la utilizas? La táctica al final es una herramienta que tú utilizas para conseguir ventajas, ¿no? Ya sea a nivel posicional, ya sea... A nivel de duelo, a nivel emparejamiento. Bueno, pero al final, ¿a dónde voy yo? Al final, cuando tú obvias esa ventaja que te puede dar la táctica, un buen análisis táctico, un buen plan de partido, pues, al final, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que te hacen los equipos cuando ya no saben qué hacer para presionarte porque tú le estás generando ventaja? Te emparejan. Si tú ahí eres fuerte... ahí ya tienes mucha más ventaja, puedes tener mucha más ventaja. Yo considero el duelo individual como la unidad mínima de la táctica. Por eso mismo, porque cuando ya no te queda el poder generar cierta ventaja o el poder beneficiarte de comportamientos tácticos del rival, lo que te queda es el duelo. Si tú ahí eres ganador, yo creo que ahí tienes un porcentaje bastante amplio ganado con respecto a tu rival. Ya tanto en ataque como en defensa. Por ejemplo, en el partido de ayer del Chelsea-Barça, por ejemplo, creo que fueron Yamal, creo que encaró 8 veces y solo se fue en 2. Futbolista que de 8 se va a 6. Pues se va solo 2 veces, ¿entiendes? Entonces ayer también después al final del partido creo que habrá Eric, dice que bueno que saltaban a los exteriores con sus laterales, que no llegaban, que buscaban al tercer hombre, formaban ese cuadrado por dentro que hoy día es tan difícil de defender en el fútbol, que nosotros en la selección pues eso, como eran tan buenas, pues lo hacían de memoria. Por eso antes cuando hablábamos decía que a mí me han hecho mejor entrenador porque he sido capaz de ver eso. Yo nunca he tenido un equipo tan bueno a nivel masculino y poder trabajar eso. Con ellas era muy fácil porque eran jugadoras
ostras, que... Sí. Entonces, todas esas cosas, ayer lo vi un poco reflejado en ese Barça-Chelsea, donde pues el Chelsea ganó todos esos duelos y que después generó esas situaciones, como él dice, que de la táctica que intentas conseguir, ese 1 contra 1 fuera, donde tienes a tu hombre fuerte para que destroce a ese lateral, por decirte algo, ¿no? Pero la táctica te lleva después a ese duelo 1 contra 1. Es lo que estás buscando, o hacer esa táctica para generar un 2 contra 1 aquí por fuera, pero al final es un duelo, sea un 2 contra 1 o 1 para 1, pero todo va a acabar ¿en dónde? En ese duelo, o en ese centro lateral donde va arriba Haaland y te la remata. Entonces, al final, ¿tú qué estás acabando? En ese duelo individual donde tú tienes que ganarlo. Es que es lo que hablábamos cuando decía Nacho antes que por qué los enfrentamientos Premier la Liga están así, pues porque es que tienen plantillas que a nivel de tener jugadores que ganan duelos, pues son plantillas muy buenas en los ganadores de duelos. Pasa mucho con los equipos, por ejemplo, que son dominantes en segunda división, ascienden, juegan en primera con un modelo quizá parecido a lo que hacían en segunda y en primera no te vale. ¿Por qué? Porque en primera en segunda tienes una plantilla que ganaba una serie de duelos o que eras dominante respecto a las plantillas que te enfrentabas y en primera ya no. Entonces lo que te valía en una categoría no te vale en otra cuando cambia el contexto, ¿no? Y yo creo que sí que desde la táctica se puede ayudar. Creo que es mucho más difícil que en lo colectivo, obviamente, pero creo que en la táctica sí que hay un margen de mejora, en la táctica, en el análisis, llamémoslo, ¿no? Para ganar ese duelo, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que voy a enfrentarme a un extremo encarador que siempre sale por fuera, que no sé qué. Bueno, pues aparte de las ayudas, que no sean 1 para 1, que sea un 2 para 1, que eso sería probablemente colectivo, ¿no? En el individual también hay, oye, mira, pues no sé, si lo ves mucho o si ves cómo lo han defendido bien, si le tengo que dar distancia, si no le tengo que dar distancia, si le tengo que encimar para que reciba de espaldas o no, si no puedo apretarle porque entonces me gana la espalda. Bueno, creo que eso también ahí hay un componente de... Y no solo con respecto al rival, o sea, información con respecto al rival. Yo en este caso creo mucho en eso, porque aparte creo que es un momento... íntimo del jugador de tu equipo en el que hay muchos, ahí también tienes que saber tú cómo acercarte a ellos, porque hay muchos a los que les puede condicionar tener información de más del rival y hay otros que te la piden con normalidad y te dicen, tío, yo necesito o me siento más cómodo si tengo esa información, ¿no? Pero tú interpretando eso, yo creo que le das información siempre que la información sea de valor. No le vas a decir que un central en primera, segunda división, primera red, no, es que tiene buen golpeo de balón. Que central no lo tiene, ¿no? Pero si eres capaz de identificar lo que puede marcar la diferencia, o eso, como decía Nacho antes, los detalles que pueden marcar que la pelotita caiga de tu lado o del lado del rival, al final ese tipo de información normalmente son receptivos en esos momentos. Y no solo con respecto al rival, yo creo que a nivel individual y en equipo propio, con respecto al análisis, ya sea mediante charlas, ya sea mediante identificación de comportamientos que a lo mejor a ti no te interesan como entrenador o al cuerpo técnico está detectando que no sé, se me viene a la cabeza una situación específica de laterales que no cierran en situación de centro o segundo palo, que se quedan abiertos, sobre todo en modelos que tienden a ser muy participativos en ataque o que se colocan largos para que haya más superioridad por dentro. Pues situaciones así se pueden generar 1000 tareas que al final repercuten en que ese jugador tenga cierta ventaja o pueda mejorar en ese o lo ubique en una situación mejor para poder asumir un duelo y ganarlo. Entonces creo que el margen de mejora o el margen de trabajar o de entrenar ese tipo de situaciones, yo creo que mediante el análisis también hay muchas herramientas que pueden, yo creo que ahí pueden implementar. Es donde más margen de mejora tenemos. O sea, creo que en España el colectivo en general está muy trabajado en el día a día. El individual se trabaja también, pero creo que donde más margen de mejora hay para crecimiento de equipo propio, en fútbol profesional, es sin duda en el análisis individual y en el trabajo. Cada vez hay más figuras de analistas a nivel individual. Ahí meteríamos otra figura más de... Pero yo estoy muy de acuerdo con Fabio, que creo que durante muchos años la parte, digamos, colectiva ha estado muy trillada y creo que la asignatura pendiente, por así decirlo, o donde creemos que hay más margen de mejora es en el individual, porque yo he vivido mucho, yo lo dejé hace ya un tiempo, ¿no? Pero yo me recuerdo en mi etapa de formación, y yo estaba en cantera, en Alcorcón, no había un trabajo individual. No. Era todo colectivo. Sí. Y yo creo que ahora, yo creo que en cantera ya se ve cada vez más el individual, pero que todavía hay un margen ahí. Pero también mayor. eso yo creo que
hace tiempo era difícil que los cuerpos técnicos hubiese más de 3, 4 personas. Total. Había un primero, un segundo, preparador físico y un entrenador de porteros. Y eso ya a lo sumo. Y ahora pues los cuerpos técnicos son de 7, 8, 10 personas. Entonces todo eso hace Claro. que haya más gente, que hay más tiempo y hay la posibilidad de trabajar esas situaciones individuales que, voy a repetir, el colectivo se nutre de ese trabajo Eso es, individual. eso es. Entonces es tan importante o más que el otro, porque para que este colectivo salga tengo que tener estos micro trabajos hechos, si no... Y ya no solo dentro de, o sea, figuras dentro del cuerpo técnico, que está claro que ya cada vez va habiendo muchas más. Es que ya te encuentras jugadores que esa figura la buscan externa, fuera, sí, incluso. sí, sí. O sea, externa del cuerpo técnico. Y tiene Externa analistas del club. propios, Sí, claro, del y club. externas del club. Sí, los profesionales ya tienen su muchas propio agencias de analista. representación, ya tienen sus Sí, analistas, sí, los totalmente, jugadores totalmente. buscan lo suyo. Claro, y al final tiene sentido, ojo, y creo que tiene sentido siempre que esa información que estás recibiendo, No perjudique. claro, vaya de la mano. Al final, Bueno, si es un buen igual que el profesional, prepa. Claro, es que Igual que el si prepa es un buen individual, profesional va a ser que igual. está trabajando contigo, al final va a conocer el contexto y entiendo que va a saber asesorarte de la Seguro. mejor manera posible para que tú te beneficies de eso. Si te manda mensajes que van en contra de lo que te está pidiendo el entrenador, al final no te va a beneficiar porque no vas a jugar o no vas a sacar rendimiento. Entonces, Yo, un poco lo que decía él, ¿no? Como la figura del preparador físico. Hace 10 años estaba de moda tener preparadores físicos fuera y había una guerra, entre comillas, entre el preparador del club y el preparador personal Sí. mío. Sí es verdad que yo creo que eso con el tiempo se ha ido limando. Creo que Ujú. ahora ya tienen una comunicación buena y yo Sí. creo que por ahí tiene que ir también un poco, puede llegar un poco Sí. esos analistas que tienen, ¿no? Pues porque para mí... A mí me puede gustar una serie de cosas y al entrenador le pueden gustar otras. Entonces, yo creo que hay que intentar hacer y corregir situaciones al jugador, pero que vayan de en la mano. consonancia Claro. con lo que quiere el entrenador. Porque si le estoy corrigiendo lo que yo creo, igual es totalmente lo contrario, lo que estoy Totalmente. es perjudicando. Entonces, yo creo que esa figura es muy importante. Creo que se está dando ahora, porque yo conozco a varias personas Sí, que sí. Que lo llevan hacen, jugadores sí, de sí. primera división Sí. que cobran un dinero por hacerlo, pero creo que tiene que haber esa comunicación, a lo mejor, no sé si con el de club, el analista, volviendo al anterior, no sé si con la figura del analista de club, con el analista del míster, pero con alguien que sea capaz de Claro. aglutinar esa información y que den todos el mismo mensaje. No porque tiene si- sentido que haya una guerra. Claro, Al no. final Pasaba todos un poco trabajamos eso. para lo mismo. Claro, un poco con los preparadores físicos, ¿no? Que había esa guerra antes porque es que me está pisando mi trabajo, ¿no? Pues llegó un momento donde yo creo que esa información se llaman, oye, mira, yo estoy trabajando estas situaciones, creo que tiene que ir por aquí, vale, no te preocupes, yo por las tardes le doy más carga en este sentido, en este otro, y ya Sí, sí, está. sí. ¿No? Y que el futbolista también en algunos casos va a saber discernir por dónde tienen que ir y otros casos no. Yo hablando un poco de lo que decía Nacho, ¿no? De que el aumento de los cuerpos técnicos favorece que obviamente que el trabajo individual cada vez sea mejor. Sobre todo lo que creo que favorece es que yo me acuerdo de estar en cuerpos técnicos y ser 4 o 5 y hacer específicos, nosotros llamamos entrenamientos Sí, específicos, sí. pero claro, los hacías, pero pues cuando a lo mejor detectabas algo que era muy evidente o que haciendo el análisis colectivo te cantaba tanto Claro. que te proponías hacerlo, pero es verdad que no había, por así decirlo, un trabajo pautado, Ir por delante. más organizado, eso Sí, es. sí. Hacer lo que... Era más un trabajo, eso es, reactivo que algo que estuviese Sí. Sí. planificado, ¿no? Y creo que es un poco hacia donde se puede ir, porque hoy en día hay muchas situaciones que se llega a ellas a nivel de análisis de una manera rápida, ¿no? Con eso que decíamos antes de buscar situaciones muy específicas que a nivel individual es incluso más sencillo que las colectivas y que te permiten, pues en 3 minutos tener filtradas, pues no sé, todas las situaciones donde tu pivote ha recibido a espalda de los puntas rivales y ver cómo se ha orientado y cuántas veces progresa, cuántas veces no progresa, cuántas... Y eso se Ese puede estudio hacer. te gustó, ¿eh? Eso. Mira, Eso tengo una fue un anécdota pequeño proyecto que teníamos. de cuando yo empezaba a utilizar la herramienta, que Sí, es una sí. herramienta muy potente. Sí. Te estoy hablando hace, pues igual 16, cuando empezó, 16, estaba en Alcorcón, ¿no? Y a mí me decía mucha gracia, ¿no? Porque decía, no, este medio centro, 90% de pases, ¿no? Pero ¿cuántos son hacia adelante? ¿No? Entonces quiero decirte que... Sí, una sí, anécdota, ¿no? es así. Que en ese momento no había forma, pero a través de esta herramienta, que creo que en los últimos años es una Ha bomba. mejorado sí, una sí. barbaridad. Es una bomba, no tiene nada que ver el que yo utilizaba pues hace 16, 17 años allí que estábamos en Incluso el Alcorcón. del Valencia ya cambió. del Eso. Valencia. No, yo hubo un momento ahí que dejé de utilizarla. Cuando me voy a... Cuando estoy en el Burgos, que estoy 2 años,
que vuelvo al Getafe, ya ahí en esos 2 años vi un cambio que yo no sabía ni por dónde andaba en esa herramienta. Después hay otro parón que me voy 2 años al Atleti, que en el filial no lo teníamos, que es cuando aparezco en el Valencia. Dios, hostia, esta herramienta es otra. O sea, quiero decir que en los últimos 15 años esa herramienta ha pegado una vuelta, y es que no sé cuántos datos dais, pero... Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente. Que, pues hasta aquí. ¿Bien, mister? Bien, bien. ¿Bien? Tienes que pasar, Si hay que parar seguir. los pies, creo ya, ¿eh? Si no, no sé cuánta Está bien, está bien, está bien. ¿Cuántas hemos rellenado? ¿Cuántas hemos cumplido? Está bien, está bien. ¿Eh? Que nada, mil gracias a todos. A vosotros. Gracias. Ha sido rápido al Gracias. final. Joder, hora y media, rápido. Joder. Adiós. Hasta luego. Adiós.